Tardes, muy buenos días y muy buenas noches, en donde quiera que se encuentren. En este momento quisiéramos darle continuidad pues a este estudio de la doctrina de la salvación que empezamos hace un par de días atrás, y en este momento continuar con la parte que tiene que ver con la historia de la salvación y apuntar algunos puntos como los siguientes: que esta historia de la salvación contempla que fue prometida a Abraham, que fue también prometida a Adán, revelada a los profetas, anhelada por los santos, prometida a los gentiles, que fue cumplida por el Mesías, que es vista en el nacimiento de Cristo, que Cristo es el autor, que se le predicó y se le mostró a todos los seres humanos, que ha sido proclamada a Israel, que ha sido alcanzada en la cruz, predicada mediante el Evangelio, que Israel la rechazó, que fue extendida a los gentiles, y que esta salvación en esta era es precisamente el día de salvación para muchos, que también la paciencia de Dios está en ella manifiesta en esta historia de la salvación, y que será consumada en su segunda venida. Entonces quisiera que me acompañen pues a este desarrollo de la tercera parte, que de hecho es bastante extensa, y quisiera que tuvieran paciencia conmigo. Yo trataré por mi lado de ser lo suficientemente breve. Como dijimos, esta historia de la salvación fue prometida a Adán, y quisiera que estuviéramos yendo a Génesis capítulo 3. En el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, justamente en el capítulo donde se da la caída de Adán y de Eva al desobedecer a Dios, del mandato que les dio de no comer del fruto. Vemos lo siguiente. Quisiera leer desde el versículo 9 hasta el versículo 19 o 20, para así darle un poco más de contexto a lo que queremos apuntar en esto de que fue prometido a Adán la salvación, y que en la historia de la salvación, en el mismo inicio de la humanidad, esta pues es prometida a Adán. Y leemos así: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado,
pues polvo eres y al polvo volverás. Y el 20, para tener un último versículo leído, dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Bien, en este capítulo 3 vemos que después de la desobediencia cometida por el hombre, nosotros sabemos la historia. La serpiente confabula, engaña a Eva. Eva cree a lo que la serpiente dice, toma el árbol, extiende su mano, toma el árbol y come. Y luego ella le brinda el mismo fruto a su marido, a Adán. Y este también come del fruto. Al Dios acercarse y preguntarle dónde estaba, porque producto de la comida del fruto ellos se esconden, el hombre le contesta a Dios: es que oí tu voz en el campo y tuve miedo y me escondí. Al declarar esto, que tuvo miedo, se revela definitivamente que había desobedecido a Dios. Dios le dice: con que comiste del fruto que yo te mandé, no comieses. Y empiezan a culpar a los demás. El hombre culpa a la mujer culpa a la serpiente. Bueno, la serpiente no tenía a quien culpar, pero de igual manera Dios le castiga a cada uno con maldiciones, producto de su desobediencia. A la mujer le iba a aumentar sus preñeces, iba a dar a luz con dolor, y ella, a consecuencia de su desobediencia, iba a estar sujeta por generaciones a la voz de su marido. Al hombre le maldijo la tierra por causa de haber obedecido a la voz de la mujer. El hombre que labraba la tierra, que la preparaba y que de ella obtenía frutos, iba a recibir el castigo de lo más preciado que él tenía, que era la tierra. ¿Y por qué? Por haber obedecido a la voz de su mujer. Y a la serpiente la maldijo que se iba a arrastrar por la tierra, que la mujer, pues, la simiente de la mujer la iba a golpear en la cabeza. Y bueno, y precisamente es esto donde, más bien, habiéndoselo dicho a la serpiente, porque le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Con esta expresión, mis estimados que están escuchando, los cristianos entendemos que esta afirmación contemplaba la venida del Mesías, el cual vendría para derrotar al diablo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que en la historia de la humanidad, Dios le promete al hombre, Dios le promete a Adán, Dios le promete a Eva, que iba a venir uno capaz de recuperar, capaz de restaurar esa relación con Dios que el hombre había perdido por desobedecerlo. Ese que iba a herir al enemigo, al tentador, al culpable de provocar que el hombre cayera. Este Mesías iba a aplastar a la serpiente en su cabeza. Y nosotros sabemos que esto tuvo un cumplimiento posterior en la cruz del Calvario, cuando todos pensaron, aún muchos de los discípulos, pensaron que Jesús había sido derrotado, que el movimiento que le había empezado ya había terminado, que no valió la pena, que fue una llamarada de capullo, que fue como muchos otros que vinieron anunciando que eran algo, pero que al final no fueron. Resultó ser la victoria y resultó ser la exposición
de las artimañas del diablo, y no solamente de las artimañas, sino de exponer públicamente que el enemigo de las almas del ser humano había sido derrotado. Esto en la historia de la salvación se inicia anunciándose de manera categórica. La salvación que Dios da, y que es el tema de la doctrina de la salvación, que es una enseñanza fundamental en el cristianismo, no fue inventada en el transcurso de la historia por Dios para tener algo que contarles al ser humano y para poder paliar el mal que se dio en el Edén. Fue desde el inicio el anuncio anticipado de la salvación y del triunfo que Dios iba a tener sobre el gran desobediente, el maligno, y que a través de ese triunfo iba a salvar a aquellos que confiaban en Él. Por lo tanto, esto es hermoso. Es hermoso porque vemos que desde un inicio, mis estimados, esto es contemplado en el plan de Dios, en la historia de la salvación que Dios da. También tenemos que fue anunciada a Abraham. Y aquí mismo en el Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3, dice lo siguiente, un pasaje también conocido por muchos dentro del movimiento cristiano. Dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Que Dios le promete o le anuncia a Abraham. Primero le dice que iba a ser de él una nación grande, que lo iba a bendecir, que iba a engrandecer su nombre, que iba a engrandecer su memoria. Pero también dice en estos 3 versículos que hemos estado leyendo respecto a esta parte, que bendeciría a los que bendijeren a Abraham y maldeciría a los que maldijeren a Abraham. Quiero hacer nada más un paréntesis para luego caer en lo que tiene que ver con el punto que tocamos. Esto de que bendeciré al que te bendijere, y al que maldijere, maldeciré, y al que te maldijere, maldeciré. Muchos lo toman como que uno no debe ir en contra del pueblo de Israel, porque si uno va en contra del pueblo de Israel, Dios le adjudica esta sentencia. Bueno, aquí yo estoy viendo que eso se lo está diciendo a Abraham, no a la descendencia de Abraham. Nosotros sabemos pues que Dios hace justicia siempre que los enemigos de Dios, los enemigos del evangelio, los enemigos del mensaje se han metido con su pueblo, ya sea en la época del tiempo de Israel y también en la época del tiempo del cristianismo, de la iglesia, y Dios ha tomado cartas en el asunto. Pero esta precisa sentencia de castigo, de maldición o bendición, dependiendo de lo que hiciera, iba a ser si bendijeren o maldijeren a Abraham. Así que nada más para hacer una aclaración, pero cayendo en el punto, también posterior a eso vemos que dice de Abraham, además de las bendiciones que iban a ser objeto aquellos que bendijeren a Abraham, o las maldiciones que iban a ser objeto los que maldijeren a Abraham, dice que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Y a qué se refiere eso? A que en Abraham iban a ser entonces alcanzadas por el mensaje del evangelio muchos para la fe.
que iban a ser parte de la familia de Abraham de acuerdo a la fe. ¿Y esto cómo lo entendemos? Bueno, lo entendemos cuando el apóstol Pablo hace precisamente aclaración de eso, y también el mismo Jesús dice que los hijos de Abraham son aquellos que tienen la fe de Abraham. Así que a esto, cuando hablamos de que fue anunciada a Abraham, es que a Abraham le anunciaron que por esa obediencia de salir de su casa e ir a la tierra que Dios le iba a mostrar, iban a ser bendecidos aquellos que lo bendijeran a él, y también, mis hermanos, iban a ser alcanzadas todas las familias de la tierra, toda la humanidad, o todo aquel que creyere de fuera de los lomos de Abraham, iban a ser alcanzados para salvación. Bien, corrigiendo algunos asuntos, estoy saliendo de un resfriado y bueno, no había notado que estaba, ¿cómo se llama? Moqueando, así que les ruego disculpas por ese hilo brillante que se va a ver posiblemente en la imagen. Pero entonces, continuando con el estudio, vemos que fue prometida a Adán, prometida al ser humano, anunciada a Abraham, y también fue revelada a los profetas. Y miren lo que dice de esta revelación a los profetas en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Buscamos en la Biblia, Primera Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Qué interesante, el apóstol Pedro, famoso por declarar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y también famoso por negar 3 veces al Señor Jesús, por decir primero que no lo iba a abandonar y luego por negarlo 3 veces, y también por arrepentirse y llorar amargamente, y también por ser el primer predicador o el líder visible de la iglesia que el Señor había levantado el día de Pentecostés en Jerusalén. Ese Pedro, este mismo Pedro, es el que, por revelación del Espíritu Santo y también por esa enseñanza que el Espíritu Santo da, esa guía que el Espíritu Santo da para conocer toda la verdad, el apóstol Pedro dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice el texto, pero se está refiriendo a los creyentes en ese tiempo y a nosotros en la actualidad. Esos profetas inquieren, investigan, averiguan de manera diligente acerca de la salvación, que tiene una historia inicialmente anunciada a Adán, y no solamente escudriñan e inquieren de ella, sino que escudriñan qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Es decir, aún estos profetas, anunciando de manera anticipada, estaban hablando de la prontitud de esa venida, de ese Mesías que iba pues a concretar esa salvación. Y dice, esto lo anunciaban o lo administraban no para ellos, sino para nosotros. Cosas
que dice posteriormente al finalizar estos versículos, cosas que los ángeles anhelaban mirar. Miren que no solamente le fue profetizado a Adán, a Abraham, sino que los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento, tuvieron una participación, tuvieron que ver con el anuncio del Mesías en la época pasada del Antiguo Testamento. En la historia de la salvación, hermanos, oyentes, no hay huecos, no hay silencio. La salvación se ha venido anunciando, manifestando, se ha venido señalando de manera continua, de manera frecuente y permanente. La salvación no es un invento nuevo o una idea que apareció en el Nuevo Testamento. La salvación es precisamente un mensaje que se ha estado diciendo desde el anuncio, y los mismos profetas de Dios hablaron de ella, porque lo que ellos tenían que hablar, su tema principal, era precisamente la salvación. Era parte eso del plan de salvación, era parte de la historia de salvación que Dios da. Entonces, mis estimados, tomando como punto de enlace esto, nosotros debemos o debiésemos, al igual que los profetas, también indagar. Al igual que los profetas, también ver la historia. Al igual que los profetas, concluir que esto no era un asunto efímero, débil, que se podía perder, sino que el autor de esto es Dios, que el proclamador ha sido Dios, y que el autor de la salvación eterna también sería y es Dios mismo. Continuamos con el otro punto.